Vamos a tratar un tema complicado porque cuando la gente comienza a hablar un lenguaje que es, diríamos, políticamente correcto, disentir de ello significa acarrearse problemas, como ha ocurrido con algunas autoridades, no solamente en Chile, sino también en otros países. Y llamar este tema la era de la estupidez es fuerte, pero a medida que avancemos van a poder estar ustedes de acuerdo o no. Parte de la serie que hemos venido tratando sobre la nueva ética mundial, la página web ahí que tuvo algunos problemas, pero ya la estamos reactivando de nuevo. La nueva ética mundial del nuevo orden mundial. Por ahí partimos hace como 4 años hablando de estas cosas, de nuestra sociedad, de estos cambios que se han dado, que han traído tanta confusión y además esto que vamos a ver hoy día. Recuerdo el año pasado ocurrió esto, ¿se acuerdan? El bus de la libertad y su eslogan, con mis hijos no se metan. Eso fue en el mes de julio, vamos a cumplir un año casi ya de este evento que lo único que quiso fue hablar de lo que es obvio, de lo que es normal, de lo que es racional pensar, pero fue una mañana bien difícil, pude ver toda la transmisión de eso. La transmisión en directo no tiene edición y lo que uno ve después en las noticias es un extracto de eso y todo lo que no es correcto mostrar se omite. Pero lo que yo vi ahí en directo es la marcha, ¿cierto?, de la mayoría de hermanos nuestros cristianos que salieron a defender la familia. Ese era el propósito, defender la familia. Aparte de eso, no sería mayor revuelo esto, pero resultó que salió otro bus con otro grupo de gente que, como vimos en directo a través de las cámaras, comenzaron a hacer desórdenes y hubo violencia y hubo todo este tipo de cosas. Y uno viendo la televisión se da cuenta que la violencia era entre ese otro grupo y los carabineros. Y ese grupo, los carabineros lo estaban deteniendo porque estaban enardecidos, tirando piedras a este grupo que defendía a la familia. Y una dama recibió un tremendo piedrazo en la cabeza, cayó al suelo sangrando abundantemente y nada de eso apareció en ningún titular, sino simplemente los desórdenes. Los titulares fueron de toda clase, pero salió la vocera de gobierno a decir: este bus de la libertad debiera llamarse el bus de la intolerancia. Entonces, defender la familia, defender un valor universal, histórico, es ser intolerante. Entonces aquí ya vamos viendo por dónde va la cosa y vamos a llegar a por qué ocurre este tipo de pensamiento que hay detrás de eso. Lo hemos visto abundantemente en las otras 2 presentaciones, 2 o 3. Por otro lado, CNN titulaba Intolerantes e incoherentes. Todas las mesas que transmitieron ese día, las mesas de estos matinales, los periodistas, opinólogos, la mayoría de ellos opinólogos, esto era un desastre, una incoherencia, manifestación de ignorancia, irracionalidad y todo ese tipo de epítetos, pero en todos los canales, todos los conductores que ustedes se puedan imaginar hablaban exactamente el mismo lenguaje, que esto era aberrante. Esto era totalmente desquiciado, decían, por otro lado, otros con otras tendencias diferentes o más profundas que ellos. El único que hizo un llamado a la racionalidad y a pensar fue el inspector Vallejos. El único. Estaba Vidal, se llama Felipe Vidal, ¿puede ser? ¿Sí? Felipe Vidal estaba pero fuera de sí. El inspector Vallejos lo detiene y le dice: Felipe, te encuentro fuera de razón. Y lo encara ahí en vivo y en directo. Eso es lo bueno de ver en vivo. Y no muestra objetividad y les dio algunos argumentos. Y Felipe Vidal quedó
paralizado. Le dijo así: no está siendo objetivo. Y un periodista debe ser objetivo. Me enteré tiempo después que el inspector Vallejos, o ex inspector Vallejos, salió de ese canal. Fue muy interesante eso. Una sola persona que llama a pensar y a ser objetivo. Sigamos adelante. Esto se pone mejor o peor, no sé cómo llamarlo. Facebook, dice esta noticia de La Nación, diario argentino, permite elegir entre 54 opciones de género en el perfil del usuario argentino. Y ahí está, usted puede poner mujer, hombre o simplemente personalizar sus opciones de perfil de usuario. La noticia dice: durante la apertura oficial de la sede local de la compañía en mayo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había destacado la iniciativa de Facebook en permitir una definición de género mucho más amplia y anticipó su disponibilidad entre los usuarios de la Argentina. En el anuncio participaron diversos representantes de la comunidad homosexual argentina, la Federación Argentina LGTB y otras agrupaciones que trabajan en la adaptación de más de 50 definiciones de género disponibles. Asimismo, Facebook también ofrece la posibilidad de elegir el pronombre más adecuado para ser citado en la red social. 50. Ahí están. Podemos mirarlas un poquito. Femenino, masculino, andrógino, andrógina, trans, transmasculino, transfemenino, varón trans. No sé si ustedes pueden entender esas diferencias. Hombre trans, mujer trans, transexual, travesti, transgénero, transgénero femenina, transgénero masculina, queer, intersexual, ninguno. Parece que, no sé. Neutro, ese no marca nada. Pansexual, varón, mujer, pansexual, mujer. Y a mí me agrada que se ría, no por burlarse, sino porque estas cosas son absurdas. Varón, lesbiana, gay, asexual, mujer asexual, varón, mujer bisexual, varón bisexual, poliamorosa y poliamoroso. Mujer heterosexual, varón heterosexual, no voy a leer eso. Mujer heteroflexible, ¿qué será eso? ¿Un contorsionismo? Lesbo flexible, cisexual, masculino, masculina, femenina, femenino, mujer, varón. Bueno, sigamos mejor. Género y lenguaje. Aquí está la calendaria del 2017. Calendaria, así se llama, no es un error tipográfico. Aquí está el mes de noviembre y se llama calendaria y cada mes está escrito de esta manera. Lunes, martes, no sé qué tienen con el miércoles. Nos reunimos los varones los miércoles, por si acaso, a las 20 horas. La noticia de Libertad Digital dice: enero, febrero, marzo, abril, la última aberración lingüística por la igualdad. El calendario cambia la terminación de los meses, como acabamos de ver por la letra A. Está editado por la Universidad de Granada. Una universidad. Usted sabe lo que esto significa. Así que mi título no es exagerado, mire esto: izquierdistas, porque la rama izquierda es la que promueve todas estas tonteras, proponen obligar a los hombres a orinar sentados. O sea, tenemos que llevar la igualdad hasta el retrete. Así, tal cual. Hoy, dice un integrante de la página de Varones Unidos de Facebook, se reía sobre el burdo intento de la izquierda posmoderna de redefinir la masculinidad de modo que el término signifique todo lo contrario de lo que es en realidad. Y en un intento de explicar lo ridículo de esta utopía,
comentó, falta nomás que nos hagan hacer esto. Y eso salió. Al verlo y conociendo los extremos de estupidez de los que el feminismo y el neomarxismo en general son capaces, intuía que algo de esto ya se debería haber propuesto en alguna parte. Y ahí está, tal cual. Les recomiendo es un video de YouTube. Suecia dice Las locuras del género. Es un documental, una mujer sueca que piensa, sale a la calle y empieza a mostrar muchas cosas. Está muy interesante. Más, la identidad de género se ha convertido en un absurdo. Si han notado las noticias, no, esto no es algo que estoy inventando. Dice, en medio de una segunda revolución sexual en la que todo vale, la identidad de género se ha convertido en la actual forma de pensamiento. Esto significa que cualquier persona puede utilizar cualquier baño o vestuario que elija, incluso si no concuerda con su sexo biológico. Pero ¿cuántas identidades de género hay? Por ahí me decían 12, ya vimos 50, mire. Una red social ha enumerado 112 géneros y 70 orientaciones sexuales. 112. La Biblia dice algo que varón y hembra los creó. Estamos fuera de la modernidad, parece, con ese versículo. Mire, se trata de una lista permanente de las identidades de género, dice Tumblr. Siéntase libre de mezclar y combinar sus propios prefijos y sufijos para crear la identidad que mejor le describa. Porque puede ser que en esos 112 usted no se sienta identificado con ello, y de hecho faltan. Aquí está la página, ese es el título y aquí comienza la descripción. Tengo la lista aquí traducida en castellano. Si ustedes se rieron con la otra, con esto no voy a poder seguir hablando. Pero a género, la sensación de ningún género, ausencia de sexo o de género neutro. Astergénero, un género que se siente brillante y celestial. 43. Color género, un género asociado con uno o más colores y los sentimientos y emociones que las tonalidades u objetos asociados con ese color produzcan. Así que usted se viste todo de un color y eso es un género, es una identidad que usted tiene. Género embrujado. Yo estoy aquí al azar viendo alguno. Dice un género en el que uno se siente intrigado o fascinado por la idea de un género en particular, pero no es seguro que en realidad lo sienta. Clarito, ¿cierto? Es trágico si uno se pone a ver esto en las orientaciones sexuales. Aparecen todas estas cosas con prefijos y cosas extrañas. Aparece el hétero flexible, como veíamos antes, y mire la definición. Sensación de tener atracción principalmente hacia lo hétero, pero con espacio para otros géneros. Qué definición, ¿no? Bien, ni siquiera se puede hacer una distinción clara, pero usted, como dice ahí, puede combinar las cosas y sentirse mejor expresado. 112 géneros. ¿Se imagina un discurso presidencial igualitario donde cada uno de estos 112 por derecho de igualdad necesita ser mencionado en ese discurso? En la presentación anterior yo le mostré ¿se acuerdan? Un político alemán se pone a saludar los diferentes géneros que existen y está ahí nombrando uno tras otro, como en los 50 y tantos que nombrábamos, y le dice, ya pues hable, espere, estoy haciendo la introducción. ¿Se imagina el presidente? Alegaban que 2 horas y media habló esta última vez. Imagínense nombrando 112. Una locura. Llega la orientación sexual pedófila, porque es una orientación sexual. Entonces, ¿por qué no puede estar dentro de la igualdad y la tolerancia incluido? Este es el razonamiento de ellos, según la Asociación Americana de Psiquiatría de los Estados Unidos. Así que, mire, esto es en Instagram.
Dice ahí, el amor verdadero no tiene edad. Hay montones de esto. Este otro dice, soy pedófilo, pero no un monstruo. Entonces ellos van a requerir un espacio. ¿Se lo van a dar? ¿Es una orientación sexual? ¿Es una identidad supuestamente que ellos tienen y hay que reconocerla? Dicen los derechos humanos. Incesto y la necrofilia, se propone su legislación en Suecia. ¿Usted sabe lo que es eso? Determinadas medidas propuestas por el ala más joven del Partido Liberal Sueco han levantado ampollas en el país escandinavo. Los miembros de la formación definen la legalización del incesto entre mayores de 15 años y la necrofilia, previo consentimiento de la persona antes de fallecer. Te deja en su testamento que quieren que las personas que tienen satisfacción sexual con muertos, ¿se imagina lo que pasaría en un lugar donde hacen autopsias? Entiendo que la necrofilia y el incesto pueden ser considerados como inusuales y repugnantes, pero la legislación no puede basarse en que sean repugnantes, dice Cecilia Johnson, una de sus miembros, como recoge el medio británico Daily Mail. Si bien sobra hacer comentarios sobre esta obscena propuesta, si queremos resaltar lo absurdo de pretender destinar recursos a la regulación de estas prácticas considerándolas como derechos de los individuos y no como desviaciones conductuales patológicas. Entonces se está normalizando y se pretenden normalizar conductas patológicas, porque están dentro de la diversidad que el ser humano debe actuar en una forma tolerante. Cambia de género y entenderás el absurdo, dice esto. Se repiten las palabras, ¿cierto? El nuevo método para atraer la atención del público pasa por ser también una reivindicación feminista y parece que todos quisieran apuntarse. Parece que la industria ha encontrado un filón para llamar la atención del público, al mismo tiempo que da la imagen de estar comprometida contra el sexismo, ¿ubican esa palabra? Y esa manía de perpetuar estereotipos injustificados de los géneros. Los cambios de roles no han hecho nada más que empezar y viralizarse. Entonces hay una mujer con ropa de hombre y hay un hombre totalmente desnudo como objeto. Porque la idea es ir en contra de esto de que la mujer sea un objeto sexual, como aparece en todas las propagandas prácticamente de cualquier cosa. Entonces esta tendencia ahora pone a los hombres como un adorno ahí, como un objeto para la publicidad. Miren eso. Un concesionario de Ducati de Portland se hizo popular en todo el mundo gracias a esta publicidad. Entonces ponen a un hombre junto, en vez de una niña, ¿cierto?, junto a una motocicleta. Ay, ay, ay. Estas últimas protestas, me puse a ver los títulos de esto. En mi cuerpo, mi territorio, yo decido. Esto más que igualdad, esto es netamente ideología. Ideología. Esto no tiene sentido. Mi cuerpo, mi territorio. Eso está hablando de que yo decido, está hablando de aborto. Entonces, es mi cuerpo, pero curiosamente, y miren las políticas de salud respecto al aborto. Entran dos personas a una clínica. Una sale viva, la otra sale muerta. En una bolsa de residuos patógenos. Si es su cuerpo, ¿no deberían morir los dos? ¿Sí o no? Entonces parece que no estamos pensando bien. Mi cuerpo, mi territorio,
Yo decido, guarde eso porque lo vamos a ver más adelante cuando veamos la escritura. Fíjense este letrero, ya está listo el negocio, interrupción legal del embarazo, desde 1.500 pesos deben ser. Interrupción legal del embarazo. Disculpen. ¿Ven lo que acabo de hacer? Hice una interrupción para tomar agua. Interrupción, o sea que el bebé es interrumpido, le paran todas sus funciones de vida y después le ponen play para que siga funcionando. Esto es una estupidez. Y los profesionales tienen que hablar de esto, porque así se tipifica en la ley: interrupción del embarazo. No hay nada interrumpido, hay un asesinato de un ser vivo. Pero el pensamiento progre, ¿cuál es? No es un ser humano, un bebé que está dentro. Algo pasa que cuando sale a la vida, a la luz, se convierte en un ser humano. Algo mágico debe ser. No estamos pensando. Dice, abortar el patriarcado. Miles de mujeres marchan por el aborto libre y seguro. Abortar el patriarcado. ¿Sabe qué me hizo pensar eso? Me hizo pensar en Éxodo capítulo 1. ¿Se acuerdan? Si es un bebé y sale varón, hay que matarlo. Esa era la orden en Egipto, para que no se multiplique el pueblo. Pero abortar el patriarcado, eso es ideología. Sigamos adelante. Prohibidos los alumnos y los andaluces en las escuelas de la Junta. Junta es un lugar, esto es Andalucía, España. Lo nuevo, otro plan de la igualdad de género en la educación, con el que por norma ya no se puede decir los andaluces en el aula, sino población andaluza. En esa práctica llevada ya al ridículo por la clase política, con marchamo progresista, carne de caricatura cuyo paroxismo son los jóvenes y las jóvenes de la bodeguilla del vivianismo, eso no lo entiendo, que violenta el principio de economía del lenguaje y las advertencias de la propia academia sobre el fárrago resultante. La gramática, la lógica, la sintaxis y la eufonía se sacrifican a una construcción ideológica del discurso. Así que, si va a decir alumnos, tiene que decir alumnas. Alumnos y alumnas. Y yo he escuchado a varios que hablan de niños y niñas, chilenos y chilenas. Ya vamos a ver eso. Dice ahí, tienes un delicioso aroma a multa. Esto de los piropos. Otra, disculpen, tontera más. ¿Sabe qué? Bueno, nosotros copiamos en Chile al carbón todo lo que se hace en España. Usted puede ver España, lo que está ocurriendo en España, y ya va a saber lo que va a ocurrir en Chile. Exactamente copiado, igual. ¿Sabe qué pasó con esta ley que está en funcionamiento allá? Los hombres no se están acercando a las mujeres. Ni siquiera puede decir que bien te ves, porque pueden ser multados. Estaba escuchando un periodista dentro de una charla respecto a esto y decía que en Madrid, por estadística, hay más perros que niños, porque están destruyendo la sociabilidad entre el hombre y la mujer. Yo no estoy hablando aquí de esas cosas obscenas, de ese tipo de lenguaje, pero es una locura, es una locura. Tenemos un juez aquí, Mario Cortés, juez de Casablanca. Hay que hacer una manifestación de racionalidad. Claro, él sale diciendo eso y todo el mundo, pero ¿cómo intolerante? ¿Cómo se le ocurre? Estamos en otros tiempos y todo ese tipo de cosas. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
nuevamente estas marchas de estudiantes contra el patriarcado y la conciencia. Dice todos, todas y todes, el nuevo lenguaje inclusivo de género. ¿Se da cuenta? Lo mismo que en España se va a hacer aquí. Y la idea es poner este tipo de cosas, llevarlo a la Real Academia para que cambie el lenguaje. O sea, hay que adaptar la sociedad y todo para ser inclusivos. Lo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? No es que mi hijo vaya al mundo y trate de luchar con eso y manejarse con sabiduría en medio de la diferencia. No, se trata de que hay que cambiar el mundo para que todos se sientan bien. ¿Qué le parece eso? Ojalá que su almuerzo no sea de empanades, por favor. Por un lenguaje o una lenguaja sin sexismo ni sexisma. Es la idea. Aquí una parlamentaria española salió hablando y dijo portavoces y portavozas. Hay un video de Maduro que dice, está en una graduación de una universidad y saluda a los graduandos y graduandas. O sea, es una locura. Todo esto genera una cantidad de lo que se llama memes y ridiculización de estas cosas porque son absurdas. Estúpidas es la palabra, si no se puede decir de otra manera. ¿Qué le pareció eso? Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Felices fiestas matrias y patrias. Porque fiestas patrias tiene que ver con padres, con los padres de la patria. Entonces eso no es igualdad. Me parece que este letrero lo sacaron rápidamente de la página. Pero usted sabe, lo que se publique hoy día se multiplica y es imposible volver atrás. Mire esto, ministerio, esto es de nuestra página, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Cambiaron el letrero para ser inclusivo. Tú también dices niños y niñas, doctores y doctoras, ministros, ministras, conductores, conductoras, regla número 1. En español, el plural en masculino implica ambos géneros. Así que al dirigirse al público no es necesario ni correcto decir niños y niñas. Niños e incluye todo. Esa es la gramática. Sin embargo, actualmente es un error recurrente en la política y en el periodismo a nivel nacional. Regla 2. Decir ambos géneros es correcto solo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes. Ejemplos. Hombres y mujeres, damas y caballeros, toros y vacas ponen ahí entre otros. Así que, hermanos, si usted es profesional, haga honor a sus conocimientos y no sacrifique el lenguaje por este tipo de conceptualización ideológica, porque es eso. Hablamos ya de la semántica y cómo se cambia el lenguaje para poder ser equitativo con todos. Hay más. Esta es la marcha feminista por este tema de no ser sexista y aparecen símbolos de esvástica. ¿Será esto feminazismo? El color rojo en la ropa, yo imagino que es sangre de la menstruación, porque cuelgan su ropa interior manchada en algunos lugares. Y me propuse saber qué significa eso del sexismo, en la universidad, en lo que sea. Aquí la página La Izquierda Diario. ¿Qué significa una educación no sexista? Se trata de una educación que no reproduzca el sexismo, es decir, la opresión de un sexo sobre el otro, por el contrario, que busque terminar con esta desigualdad entre hombres y mujeres. Yo no lo entiendo. Si usted estudia filosofía, contado con los dedos son las damas filósofas. Los grandes pensadores de la filosofía son todos hombres. ¿Y qué va a hacer? ¿Les va a cambiar el nombre? Mire, esto de las plazas, de los lugares de trabajo, hay que ser igualitario. Entonces, si hay 10 hombres, por lo menos tienen que haber 5 mujeres. ¿Sabe? Esa protesta es ridícula.
Porque está diciendo que las damas, en primer lugar, no se merecen esos cargos. Que no te ganas un puesto de altura por tus capacidades, por tu conocimiento y por tu experiencia, sino porque eres mujer. Eso es una humillación. Y nadie se da cuenta. Entonces vamos a llenar los cargos para tener equidad de género, poniendo a personas que son incapaces a lo mejor para ese cargo, para ese puesto, esa función. Y esto es un absurdo. Es un absurdo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hemos perdido la noción de la realidad y de la objetividad. No tenemos idea de lo que es sentido común. Lo único que interesa es la ideología. ¿Qué hay detrás? Les digo más, estos son movimientos políticos, donde estas personas, sean varones o mujeres, sean quien sea, son utilizados. Es muy evidente, en Argentina salió Macri y salió el feminismo a las calles. En Chile salió Piñera, el feminismo a las calles. Porque la izquierda se quedó sin esta antigua estructura de los poderosos y los sometidos. Entonces ahora hay que cambiar ese esquema. ¿Y qué hacen con la mujer? La victimizan. Ellas son víctimas. Y cuando una persona se siente víctima, va a salir a pelear contra el mundo y hacer lo que sea hasta sacarse la ropa. Porque son víctimas. Que yo sepa, las mujeres que conozco, entre ellas mi madre, luchó toda la vida contra lo que fuera para sacar a su familia, a su casa adelante. La mujer nunca ha sido víctima de nadie, no necesita hacerlo. La educación será feminista o no será, más de lo mismo. ¿Qué significa eso? ¿Que no va a haber profesores varones? ¿Que no van a haber alumnos? ¿Solo alumnas? Yo no sé qué quieren decir con eso. Y si no quieren decir eso, esto es una estupidez. Aquí debería ir una foto de feministas o estos movimientos desnudas. No puedo poner eso, obviamente. Por fin alguien que piensa, las mujeres que han cambiado el mundo no han necesitado nunca mostrar otra cosa que su inteligencia. Buena frase. Rita Levi Montalcini, así se llama esta mujer. La respuesta de alguien que piensa, y es una dama. En Argentina, una mujer se le ocurrió en la playa sacarse la parte de arriba del bikini, digamos. Los guardias municipales dijeron, no puede hacer eso en ese lugar, eso está prohibido, no puede ser así. Ese solo hecho produjo una revolución, que hubo una protesta a nivel masivo. Se llamó el tetazo, perdonen la palabra, donde los hombres que adherían a eso iban con sostén para ser iguales. ¿A qué cárcel van los reos trans o transgénero? ¿De varones o de mujeres? Buena pregunta. Mire lo que ha pasado. Estos son noticias, todo tiene su referencia. Transgénero en cárcel de hombres. Dice, fui violada más de 2000 veces. Claro, llega a la cárcel, ahí todos los reos están con el agua cortada, se dice por ahí, un eufemismo para ustedes ya saben qué, y ven a este hombre con senos, con pechos. No se había operado todavía sus genitales. Y mire lo que pasa con él. Mire esto otro. Violadores convictos se declaran mujer para ir a cárceles femeninas y lo consiguen. El caso inglés. Hombre se habría cambiado de género para adelantar la jubilación. Esta noticia debió ser chilena, pero no es.
Igual que acá, el hombre jubila a los 65 y la mujer a los 60. Fácil, dijo él, me cambio de género y queda todo arreglado. La ley que permite el cambio de género en Argentina fue aprobada en 2012 y fue considerada un avance en los derechos del colectivo LGBTI, sin recurrir a cirugía y sin mayor trámite que modificar su nombre, su registro de identidad del argentino Sergio Lazarovich, de 60 años, cambió de género, causando controversia y sospechas de que busca adelantar su jubilación. De acuerdo con la prensa local, Sergio Lazarovich, de la provincia argentina de Salta, cambió su nombre a Sergia en su documento nacional de identidad. Esto va a ser masivo en Chile cuando salga la ley. A mí me falta poco. Y esto, mire, yo cada noticia la contrasté, ¿cierto? Para ver la veracidad de eso, porque hay algunas que realmente son creaciones. Pero ahí está el documento. Sergio, no sé si alcanzarán a leer ahí. Sergia, por lo menos se ve la letra A, así que no es un invento. La gente que lo conoce sabe que tiene pareja y todo. Consejo de Ética alemán. El incesto es un derecho fundamental. Esto va terrible. El Consejo de Ética alemán, formado por científicos, médicos, académicos y abogados de prestigio, ha llegado a la conclusión de que el incesto, cuando ocurre entre hermanos con edad para consentir, es un derecho fundamental. Parece para la risa si no fuera trágico lo que está ocurriendo con nuestro mundo. Vamos a ver este video. There's been a lot of talk about identity lately, but how far does it go? And is it possible to be wrong? We went to the University of Washington to find out. Are you aware of the debate happening in Washington State around the ability to access bathrooms, locker rooms, spas based on gender identity and gender expression? I think people should be able to have access to the facility. I think bathrooms could and potentially should be gender neutral because there doesn't need to be a classification for differences. I think people definitely should have the ability to go into whichever locker room they want. I feel like at least public universities should do their best to accommodate for those who do not have a specific gender identity. You know, whether you identify as male or female and whether your sex at birth is matching to that, you should be able to utilize the resources. So if I told you that I was a woman, what would your response be? Good for you. Okay, like, yeah. Nice to meet you. I'd be like, what? Really? I don't have a problem with it. I'd ask you how you came to that conclusion. If I told you that I was Chinese, what would your response be? I mean, I might be a little surprised, but I would say, good for you. Like, yeah, be who you are. I would maybe think you had some Chinese ancestor. I would ask you how you similarly came to that conclusion and why you came to that conclusion. I would have a lot of questions, just because on the outside I would assume that you're a white man. If I told you that I was 7 years old, what would your response be? I wouldn't believe that immediately. I probably wouldn't believe it, but I mean, it wouldn't really bother me that much to go out of my way and tell you, no, you're wrong. I'd just be like, oh, okay, he wants to say he's 7 years old. If you feel 7 at heart, then then so be it. Yeah, good for you. So if I wanted to enroll in a first grade class, do you think I should be allowed to? Probably not, I guess. I mean, unless you haven't completed first grade up to this point and for some reason need to do that now. If that's where you feel like mentally you should be, then I feel like there are communities that would accept you for that. I would say so long as you're not hindering society and you're not causing harm to other people, I feel like that should be an okay thing. If I told you I'm 6 feet 5 inches, what would you say? That I would question. Why? Because you're not. No, I don't think you're 6'5". If you truly believed you're 6'5", I don't think it's harmful. I think it's fine if you believe that. It doesn't matter to me if you think you're taller than you are. So you'd be willing to tell me I'm wrong? I wouldn't tell you you're wrong. No, but I say that I don't think that you are. I feel like that's not my place.
as like another human to say someone is wrong or to draw lines or boundaries. No, I mean, I wouldn't just go like, oh, you're wrong, like that's wrong to believe in it. Because I mean, again, it doesn't really bother me what you want to think about your height or anything. So I can be a Chinese woman. You sure. But I can't be a 6'5" Chinese woman. Yes. If you thoroughly debated me or explained why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you were 6'5", or Chinese, or a woman. It shouldn't be hard to tell a 5'9" white guy that he's not a 6'5" Chinese woman. But clearly it is. Why? What does that say about our culture? And what does that say about our ability to answer the questions that actually are difficult? ¿Qué les parece? No sé si captaron la idea. Estaba pensando y este tema debió llamarse la nueva ética mundial, la estupidización de la especie humana. Que un universitario no pueda decir lo que está viendo objetivamente. Les presento a Joseph Buckholm. Él es el presidente de esta asociación. ¿Qué más sabemos de él? Que es mujer, que es china, que tiene 7 años y mide 1,92 m. Y que además se matriculó en primero básico, diríamos nosotros. Y nadie le cuestiona eso. En alguna cosa es que, claro, si te sientes bien así, un poquito de razonamiento. Si con esos datos mandamos a un detective privado a buscar a esta persona, o sea, es ridículo. Personas que hablan con sensatez. Les recomiendo buscar a un jurista, Álvaro Ferrer. Dice: Chile se está cayendo a pedazos. Alerta el destacado jurista Álvaro Ferrer por un tsunami llamado ideología de género. Alguien que piensa y que se atreve a hablar. Le preguntan: ¿coincide con la opinión de analistas occidentales que señalan como totalitaria la ideología de género? Absolutamente. Porque la ideología de género es un sistema totalitario. O sea, todos deben pensar igual. Y viene la ley Mordaza, que tú no vas a poder disentir. Si alguien quiere que lo llames del nombre que sea, vas a tener que hacerlo, porque si no, hay multas. Eso está en España, se viene para Chile. Implícitamente dices que esta ideología de género impuesta desde las leyes daña al ser humano. Por cierto, de hecho hay muchas personas que nos oponemos con razones fundadas. Ahí ustedes pueden seguir. Esto de hoy lo vi en la mañana. Cruda realidad. Un estudio denuncia la cultura que inventa la transexualidad en niños y adolescentes. La transexualidad se está convirtiendo en la nueva moda para el adolescente que necesita ser protagonista y complacer a la figura de autoridad. Un nuevo estudio denuncia cómo la cultura, muy determinada cultura, fomenta hasta forzar la identidad transexual en niños y adolescentes. Lean actual.com, ahí siempre salen noticias que alertan sobre estas cosas. Claro, y como hablamos la semana pasada, un niño que nunca ve a sus padres, que los padres trabajan todo el día, que los papás le compran lo que sea para que esté tranquilo y se sienta con afecto, y está ahí solo, sin rumbo de su vida, en drogas quizás, y en estas cosas para llamar la atención, son algo que deberíamos llamar lógico y obvio que suceda. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué ha pasado con el hombre moderno? Busquemos Romanos capítulo 1. No vamos a hacer un estudio bíblico de esto, pero yo quiero rescatar algunas cosas de esta porción, dando respuesta a esa pregunta: ¿qué ha pasado con el hombre moderno? Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque todas las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, la palabra testa, cabeza, hasta arriba, hasta la coronilla, dice, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Quisiera rescatar tres frases para responder a esa pregunta. La primera está en el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Lo vimos. Segunda frase, en el verso 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Tercer aspecto, en el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y hasta ahí me quedo. No aprobaron tener en cuenta a Dios. En primer lugar, profesando ser sabios se hicieron necios. Lo hemos mostrado con abundantes citas y noticias. Mire, hay un hombre que se llama Juan José Sebrelli. Escribió este libro que se llama El olvido de la razón. Él no es un cristiano, es un filósofo argentino, es una de las mentes más brillantes en Argentina, es un sociólogo además, y él criticó la falta de racionalidad. Y en este libro, lo estoy leyendo, no lo he terminado, vi por ahí la conclusión y no tiene mucho sustento su conclusión, pero él hace un desarrollo de la evolución del pensamiento humano y llega a la conclusión de que es contradictorio, cambiante y absurdo. Por eso él dice, el ser humano, y partiendo de la filosofía, se olvidó de la razón. Y él hace un recorrido en ese libro a través de muchos filósofos y pensadores como Nietzsche, Heidegger, Freud, Levi-Strauss, Lacan, Foucault, etc. Y él llega a esa conclusión. El libro realmente no tiene buen final, pero él hace este recorrido y se da cuenta de esta verdad. El hombre ha olvidado, ha abandonado la razón. Y él explica por qué cada uno, y son muchos más, de estos filósofos y pensadores han llegado a la sinrazón, a la irracionalidad. Este libro es una demolición minuciosa y hasta divertida de las filosofías y las estéticas irracionales. Sebrelli ataca a los románticos
a Schopenhauer, a Nietzsche, al psicoanálisis, a los fascismos, al estructuralismo y a los postmodernismos. Él postula la necesidad de volver al racionalismo y a la ilustración. Teniendo en cuenta ese libro me acordé de otro, Huyendo de la razón. Este es de Francis Schaeffer, este sí que es un cristiano, un evangélico, un hijo de Dios. Es un teólogo americano, filósofo además. Él era de una mente muy inquisitiva. Ya a los 17 años, él ya tenía posturas muy claras en cuanto a filosofía y todo eso, y se propuso leer la Biblia. Y en su testimonio él dice, por una razón no de criticar la Biblia, sino porque correspondía a su naturaleza de filósofo, leer también este libro como parte de su cultura. Y él encontró en la palabra de Dios las respuestas que los filósofos no daban. Él hace un recorrido, y lo hizo mucho antes que Sebrelli, en los años 60 salió este libro, a través de la filosofía, y evalúa la filosofía y los filósofos y todas estas estructuras que cada uno de ellos creaba, pero desde el punto de vista de Dios, desde un punto de vista divino. Y volví a tomar este libro, lo leí, no es de fácil lectura, subrayé muchas cosas, pero básicamente él habla de un piso de arriba y un piso de abajo. En el piso de arriba pone la gracia y en el piso de abajo la naturaleza. Cuando él habla de gracia se refiere a Dios, la concepción de un ser superior al cual el hombre debe responder. Y naturaleza, todo lo que tiene que ver con la creación. Por eso he puesto ese fondo de pantalla en la presentación. Entonces él evalúa el proceso y el devenir de la filosofía a través de los siglos. Y hace el mismo recorrido, como digo, pero cada vez el siguiente filósofo desdice al anterior y cada vez se va cayendo en una irracionalidad. Finalmente él llega a Heidegger y él dice, aquí está el punto. Porque desde ahí en adelante, el hombre que buscaba a través de su razón tener respuesta a su existencia y a su trascendencia como ser humano, no la encuentra en la filosofía. No la encuentra separándose de la gracia, separándose de Dios. Entonces reemplazó a Dios por el hombre y reemplaza la naturaleza por su propia vivencia y su libertad como, diríamos, el valor absoluto que todo ser humano debería alcanzar. Entonces, al llegar a Heidegger hay un cambio y él llega a que el hombre necesariamente a través de su razonamiento va a llegar sin Dios, va a llegar al sin razón, a lo absurdo, a lo irracional. Y lo que estamos viendo hoy día en nuestra sociedad es justamente esto. Y él hace una muy buena aplicación al final. Yo creo que este libro hay que reflotarlo porque él hace tantos años atrás dijo lo que está ocurriendo hoy. Y él da mucha ayuda de cómo debemos evangelizar hoy día de otra manera. Ya no podemos pararnos en la esquina de las calles a gritar el evangelio. Hay que, como dice el líder de Jucum, dice, hay que evangelizar las ideas. Que me gustó eso. Porque hay que meterse en el pensamiento del hombre, ver cómo piensa y evangelizar las ideas, contrastar las ideas que el hombre tiene, pero de una manera razonable. Y este libro es genial, genial, realmente genial. Palabra inspirada dice el libro, el hombre está muerto, Dios está muerto para él, o sea, está enajenado de Dios y el hombre mismo está muerto en sí mismo. La vida no es más que existencia sin significado y el hombre la pieza de una maquinaria absurda, porque sin Dios el hombre y su existencia no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Qué salida busca el hombre moderno? La huida hacia mundos irracionales, ilógicos, de fantasía, drogas, absurdos y pornografía, etc. Porque después de las conclusiones de Heidegger viene uno que se llama Huxley. Y él dice, la única manera de que el hombre encuentre su valor
son las drogas. Es decir, anulamos la razón, anulamos completamente su razonamiento lógico y él va a encontrar su razón de ser. Pero cada uno de ellos se equivocó. El único que da la respuesta a nuestra existencia y en nuestro vacío existencial es Jesucristo. No hay otra solución. Aunque sea en la locura y la total alienación racional y humana, esa parece ser, dice él, la única salida. Alienarse, dejar la razón y enloquecer. Morgan Freeman dijo: odio la palabra homofobia. No es una fobia, usted no tiene miedo, usted es un imbécil. Porque, como leímos, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Este hombre ha perdido su prestigio y prácticamente su carrera por hacer declaraciones como esta. Ya sabemos que cuando alguien quiere sacar o eliminar o castigar a alguien que se sale del modelo, va a sufrir públicamente. Y generalmente lo que hacen es desprestigiarlo, como las acusaciones que él ha recibido. Yo no digo que sean falsas, ni tampoco digo que sean verdaderas, pero él ha sufrido. Este tipo de declaraciones no son políticamente correctas y quien las diga va a sufrir, aunque quiera decir con sabiduría lo que es la verdad. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mira este niño, obviamente esta es una manipulación, pero dice: no tengo edad para casarme ni para ser juzgado como adulto, porque si es menor de edad, en un crimen, un asalto, queda libre. Tampoco puedo contraer obligaciones, ni siquiera puedo limpiarme. ¿Crees que tengo la madurez de decidir mi género? ¿Sabe qué? Me están gustando los memes. Porque es una manera en que muy gráfica y sucintamente hay estas pequeñas capsulitas de objetividad y de gente que está pensando. Bienvenidos a los X-Men. Ustedes saben qué es eso. ¿Cuál es tu mutación? Odio los libros, la filosofía, la teología, los cromosomas, la anatomía, la psicología, la biología y la genética. Perfecto, te llamaremos ideología de género. Porque para caber dentro de este pensamiento, de esta ideología tal cual, hay que abandonar la razón. Confusión nivel ideología de género, dice este otro meme. Hombre se declara lesbiana. A ver cómo es eso. Segundo, cambiaron la verdad de Dios. Cuando uno se enajena de Dios, eso trae consecuencias. Cuando uno cambia la verdad de Dios, ¿dónde va a encontrar la verdad? Cada uno va a hacer su propia verdad, o la va a construir, o va a ser ideologizado. Este señor se llama Vitit Muntarborn. Es el gran especialista de la ONU. Él dice: se requieren acciones decididas para detener la violencia y la discriminación que afectan no solo a las comunidades LGTB, sino también a los defensores de los derechos humanos que trabajan con ellas. Este es el primer experto independiente de la ONU en protección contra la violencia y discriminación por orientación sexual o identidad de género. Los 5 pasos claves son levantar leyes penales que afecten a las personas LGBT. No ver la comunidad como sufriendo de un desorden, otorgando a todas las personas el derecho a su identidad de género sea reconocida en los documentos oficiales, trabajando con diferentes culturas y religiones para asegurar prácticas inclusivas y asegurar que los niños crezcan con la capacidad de empatizar con personas de diferente orientación sexual e identidad de género. Entonces, él habla de que no debemos atropellar a cómo la persona se siente. Si tú te sientes hombre, mujer, transgénero o cualquier cosa que tú pienses, te vamos a respetar.
Y eso significa que estamos viviendo en la dictadura de los sentidos, no del raciocinio, no del pensar objetivamente. Entonces, yo no digo, hay violencia intrafamiliar, hay todo lo que ustedes quieran, no a los niveles macro que quieren hacer parecer, pero todo esto se llama derechos humanos, a ese nivel lo quieren poner. Miren, lo que les voy a mostrar, bueno, véanlo. Esta es la Carta de los Derechos Humanos, es la Declaración de Derechos Humanos Citizen de 1789. Miren lo que hay arriba. El ojo Illuminati, ahí está la facie del fascismo, ese gorrito. Un día podríamos hablar de ese gorrito, es bien interesante. ¿Quién está detrás de todo esto? No voy a seguir por ahí, ya lo hemos visto. Cambiaron la verdad de Dios. De acuerdo a los progres, una mujer puede ser un hombre. Pero si ella queda embarazada, el bebé no es humano hasta que nazca. Pero el bebé ya es gay o bisexual. Pero el bebé no tiene género hasta que decida por sí mismo. Entonces, llega una mujer embarazada en Londres a tener su bebé. El doctor le dice, la felicito señora, ha tenido un lindo bebé. ¿Cómo que señora? Se autopercibía hombre. Y toda la cosa mediática, el hospital ahora no puede decir mamá ni papá. En Estados Unidos no se puede decir en las clases de niños papá y mamá, sino se tiene que decir la persona significativa. ¿Cuál es la persona significativa en tu vida? ¿Cambiaron la verdad de Dios? Cambiaron la verdad de Dios. Vean esa foto, digan lo que digan, yo soy una mujer. Y se pinta y luce como mujer. 100 años después, dice un científico, confirmado. Según el ADN y genéticamente era un hombre de unos 40, 45 años. Hermanos, al final la realidad se impone. La realidad se impone. La gente no puede vivir enajenada de lo que es en esencia. Por eso la locura, por eso las drogas, por eso tanta cantidad de suicidios. Hay más cosas de estas. Miren ahí, la verdad les duele. Dice, cuidado, tiene un libro de biología. Este está enojado contra el otro. Vean ahí las diferencias. Homolesbo transfóbico, retrógrada, machista, heteropatriarcal. Las agresivas protestas que se ven aquí. Beatriz Mejía dice, no es posible que una identidad del Estado cambie una identificación legal por una emocional. Ya vamos a ver. No aprobaron, es la tercera frase, tener en cuenta a Dios. Miren aquí un poquitito, esto es clave, anótenlo si pueden, sáquenle una foto, memorícenlo, pero esto es clave. Miren, da respuesta a esto. ¿Por qué tenemos una crisis de valores y de identidad? Principalmente el aspecto valórico. Cualquier cosa vale, sea con quien sea y a la hora que sea, en el lugar que sea. Tenemos a Dios. Esta es la concepción de la palabra de Dios, la revelación de Dios. Dios está arriba. Él es y provee la verdad. Me puse a pensar en ese versículo que dice, Jesucristo lo dice, yo he venido a dar testimonio a la verdad. Él vino a mostrarnos a Dios. Y Jesucristo es la encarnación de la verdad. Él dijo, yo no vengo a hablar de la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Entonces hay una verdad objetiva. Hay una verdad verdadera, valga la redundancia. Entonces, el hombre, bajo este esquema, se somete a Dios, a la verdad de Dios, que es su palabra, y su vida tiene sentido, tiene propósito, tiene valores claros y definidos, sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, y su conducta, por lo tanto, se ve afectada positivamente para bendición de su propia vida, de su familia y de la sociedad. Pero el esquema de hoy, antivalórico,
eliminó a Dios y puso al hombre arriba. Entonces, cuando tú sacas a Dios de la ecuación, tienes que poner a alguien. Puede ser tu ideología, puede ser cualquier cosa que tú quieras poner ahí, o ponerte a ti mismo, porque el hombre hoy día tiene tanta información que es capaz de ser su propio Dios. La Biblia lo ha dicho. ¿Qué dijo? Dijo, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Por ende, la verdad es relativa. Porque si el hombre es el máximo supremo, entonces, ¿de dónde sale la verdad? Del hombre. Y la pregunta que hace reventar ahí las tuercas es, ¿qué hombre? ¿A qué hombre le vamos a hacer caso? Eso es muy difícil, complicado. Así que el hombre se hace dueño de su propia verdad. Entonces, para que esto funcione, la verdad debe ser relativa. Relativa a cualquiera. Tu verdad, mi verdad, y hay muchas verdades. Ese es el mundo posmoderno. Así estamos viviendo. Como en el video que vimos. Si tú dices que eres china y tienes casi 2 metros y eres mujer, está bien. ¿Qué te voy a decir yo? Por lo mismo, todo está permitido. No hay control, no hay regulación, nadie sabe cuál es la cabeza de este asunto, para dónde va la sociedad. Todo está permitido. Este es el modelo que se está imponiendo. No es una sugerencia, no es una opción. Se está imponiendo a nivel de leyes. El hombre abandonando a Dios. Este es el verdadero, según las definiciones de Schaeffer, el verdadero humanismo. El que deja fuera a Dios, relativiza la verdad y vive como quiere. Por eso está vacío. Por eso hay una crisis de valores. Por eso la sociedad se ha idiotizado. Tal cual. Aquí tenemos un hombre que está en ese esquema. Él se cree sireno y vive así. Tenemos a esta mujer, dice, chica de 20 años que se cree un gato. Nací en la especie equivocada. Esa es tu verdad. Está bien. Si eres feliz así. Él se cree alien. Aquí tenemos uno que se cree reptil. Una niña que se cree alien y ha desfigurado más su cara que eso, se ha partido la lengua en 2. ¿Se acuerdan de eso que hablamos la otra vez? En la locura del transgénero estuvimos viendo todas estas cosas. Un hombre de 54 años que se cree niña y de 6 años. Es su verdad, es su orientación. Tenemos un hombre que se cree perro y vive como perro todo el día, así disfrazado en 4 patas. Y su esposa, lo más normal, a su lado tiene que soportar eso. Identidad. Si todo esto es válido, si todo esto es verdad, entonces cada uno tiene que tener un carnet que diga, por ejemplo, eso. Entonces él, en vez de nacer en los 1960, en su fecha de nacimiento tiene que decir si tiene 8 años, el 2010 nació. ¿Cierto? Tiene que tener un nombre de mujer. Es que esto es una locura, un absurdo total. El hombre no tiene identidad sin Dios, por eso hace lo que hace. ¿Qué ven ahí? Hay una carretera y hay un hombre nadando en la carretera y sale el agua. Ay, cómo sufre ahí uno, ¿cierto? Tratando de descifrar eso. Pero esto en general, y elegí esta fotografía porque es una mentira que parece verdad. Hemos hablado de eso también. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Sofisma. La definición de la RAE: razón o argumento aparente con que se quiere defender o persuadir lo que es falso. Te dan un argumento y te lo ponen como verdadero, pero es falso.
Y quisiera, porque esto vale la pena y anótenlo también, que desmontáramos, por llamarlo de alguna manera, 3 sofismas, 3 mentiras flagrantes que parecen verdad, pero la repiten tanto y la publicitan tanto en todos los discursos, en todo lo que se escribe, que uno se lo cree como verdad. Ese es el tema del sofisma. El primero dice así: todas las verdades deben ser respetadas, en base a lo que hablamos antes. Todas las verdades deben ser respetadas. Si usted piensa eso sentimental o emocionalmente, va, entra, ajustadito, pero entra. Pero si usted lo piensa bien, todas las verdades, por eso mejor en pregunta, ¿todas las verdades deben ser respetadas? Los de la universidad ahí en el video dirían sí. ¿Sabe cuál es el problema con esto? Que hay verdades que no pueden ser respetadas. Les doy 3 ejemplos. ¿Ven estas niñas pequeñitas con cara de terror? Son de África. Ellas están formadas porque se les va a practicar la ablación femenina. ¿Yo debo respetar eso? La ablación femenina, algunos están con cara de interrogante, es la mutilación del clítoris. Eso se practica por millones en África y en países musulmanes. Si esa aseveración es cierta, entonces ¿debo respetar eso? ¿Debo respetar a los neonazis y su ideología de una raza superior y que los demás deben ser exterminados? ¿Debo respetar la ideología, el pensamiento o la verdad del NAMBLA, que es la Asociación de Pedófilos? Les puedo nombrar muchas cosas de ese tipo que uno no estaría dispuesto a recibir ni aceptar como verdad. Segundo sofisma: el que no está de acuerdo discrimina. Entonces te ponen el cartel: homofóbico, transfóbico. El que no está de acuerdo discrimina. ¿Sabe? Esto entontece. Entontece a la gente porque no le deja pensar ni le deja hablar. No le deja dialogar con la otra persona en términos de lo real y de lo objetivo. No se puede conversar cuando a ti te cuelgan un letrero. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque no tienen argumento. Cuando tú no tienes argumento, entonces gritas, te desesperas, cuelgas el letrero y no quieres hablar más. ¿Sabe? Todos tenemos derecho a estar en desacuerdo. La raza humana, el desarrollo de la raza humana ha sido por estar en desacuerdo y poder dialogar y discutir y sacar las ideas mejores. Ese es el fundamento de la sociedad. Pero hoy día no tienes derecho a estar en desacuerdo porque eres un discriminador, intolerante, ignorante. Me gusta ser negro, qué bien. Me gusta ser blanco, racista. Me gusta ser gay, qué bien. Me gusta ser hétero, homofóbico. Te cuelgan el letrero y se acabó la discusión. Soy de izquierda, qué bien. Yo soy de derecha, fascista. Yo soy liberal, qué bien. Yo soy conservador, intolerante. Y así hay. Cuando no tienes argumentos, yo creo que las mujeres machistas, yo creo que la política fascista, yo creo que los gays homofóbicos, yo creo que los inmigrantes etnocéntricos, yo creo que el dinero capitalista, yo creo que Israel sionista, yo creo religioso, yo egocéntrico. O sea, no se puede hablar. Cuando tú no puedes no estar de acuerdo, no hay diálogo. No podemos debatir, no podemos crecer juntos. Tercer sofisma: rechazar una conducta es rechazar a la persona. En primera instancia, esta gente del LGTBI o de esta ideología de género dice que si tú rechazas una conducta, estás rechazando a la persona.
Y si eres cristiano, la Biblia dice que tienes que amarme. Y de eso no cabe duda. Si usted estudia la Escritura le va a enseñar que nosotros tenemos que ser tolerantes con todos. Eso lo he enseñado siempre. Es un fruto del Espíritu la tolerancia. Pero eso no significa que vamos a estar de acuerdo con la conducta de todas las personas. Y si tengo una opinión, quedarme mudo. Si le pongo una fotografía, que no lo voy a hacer, de dos homosexuales besándose, pero exageradamente, y usted ve eso, usted siente algo. ¿Cómo describe eso? Tengo que negarme, aturdirme, borrar esa cosa que estoy pensando para no rechazar a esa persona. Mire, esto de Salvador de Lutry. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? La mujer adúltera fue sorprendida en adulterio, obviamente, como dice el texto bíblico, y va al Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Es lo que dice el Señor. O sea, vean su corazón antes de juzgar. Pero lo segundo que dice es, ¿qué le dice a la mujer? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Defendió a la mujer, se identificó con ella, la amó, la defendió, pero le dijo: estás mal en tu conducta. Eso es amar al prójimo. Si yo tengo un amigo que va en picada con las drogas, no le voy a decir nada. Rechazar una conducta no es rechazar a la persona. Disociemos las dos cosas. Pero este eslogan que te lo machacan todo el día hace que la persona no diga nada. ¿Qué te parece esto? No sé. No puedo decir. Y a eso vamos a llegar. Así que todas las verdades deben ser respetadas, hay que ponerlo en signo de interrogación. El que no está de acuerdo discrimina. Claro que no. Rechazar una conducta es rechazar a la persona. Claro que no. Concluyendo, hermanos, el mundo está en un callejón sin salida. Francis Schaeffer llega a la conclusión de que el hombre moderno, sin Dios, sin usar su razonamiento, ha llegado a la desesperación. Por eso los suicidios, por eso todo esto de arrancarse por algún tipo de identidad o de alguna costumbre, o hacer cosas arriesgadas como muchos hacen porque no valoran su vida. Salen a manejar ebrios, salen a manejar drogados, y si choco y me muero, ¿qué importa? ¿A quién le va a importar? Y camina por la cornisa de un edificio porque no valoran su vida, porque no tienen a Dios, no tienen ningún valor. Por eso, hermanos, la palabra del Señor debe ser anunciada. Jesús dijo, me gustó esta imagen, porque en un camino oscuro, lleno de temores, de terrores, de no saber por dónde voy, la luz del Evangelio ilumina ese camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Le va a dar sentido a la vida, le va a dar vida a la vida, porque vida no es solamente existir, es tener un propósito y disfrutarlo y saber que estás en algo que vale realmente la pena. Jesús es el camino, el único. El mundo va a ir en picada si no se vuelve al Señor. Por eso, si usted está escuchando o alguien más va a escuchar esto que estamos planteando, esta es la única respuesta a lo que es el ser humano en esencia, al valor que tiene. Nada más le va a dar valor a nuestra vida que conocer y entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Me encantó esta foto y cómo lo ilustra. Todo el pecado, toda la maldad, toda la rebelión de la humanidad fue cargada sobre la persona del Señor Jesucristo. Y Él murió por nuestros pecados. Y si vamos a Él, vamos a tener paz, vamos a tener sentido, vamos a tener valor.
y nuestra vida va a ser bendecida. Oremos. Señor, damos gracias porque nos has permitido este momento de poder reflexionar sobre cosas vitales, muy importantes, esenciales, Señor, que están trayendo tanto perjuicio a nuestra humanidad, a nuestra sociedad, a nuestro país. Señor, rogamos que tú tengas misericordia de tanta gente en puestos de poder, de autoridad, o gente de la calle que se atreva a, Señor, exponer la verdad, pero sobre todo exponer al verdadero que es Jesucristo, la única salida para nuestra vida. Señor, oramos porque nuestra sociedad va camino a la perdición, directamente a la destrucción total, no solo de su vida aquí en la tierra, sino de su eternidad. Señor, pedimos que tú nos des el valor de seguir hablando lo que es correcto, deshacer estos montajes, Señor, que la gente se ha creído. La maldad a través del lenguaje, de los conceptos y las ideologías, Señor, ha neutralizado el pensamiento del ser humano. Y Señor, pedimos de tu sabiduría para poder instruir, Señor, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestra iglesia, a todo aquel, Señor, que esté necesitando de orientación, que esté necesitando de una razón por la cual vivir, de un motivo por el cual existir, pero que le dé valor, le dé significado a tanta persona que está perdida, totalmente perdida sin ti. Señor, ten misericordia de tu iglesia, Señor, para que nos des la oportunidad de seguir, Señor, hablando tu palabra. Quizás no vamos a poder levantarnos en una clase o en un lugar público o en una asamblea, pero Señor, este tipo de ideología nos está llevando a compartir el Evangelio persona a persona, uno por uno, para poder hablar tu palabra, hablar la verdad y que las personas puedan tener, Señor, la capacidad de recibir a través de su razonamiento y la transformación de sus pensamientos la luz del Evangelio de Cristo. Te pedimos ayuda, Señor. Nosotros lo necesitamos y el mundo lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén.